bienvenidos. Hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña. Hoy nos toca otra vez farmear mapa. Recuerden que vamos haciendo día por medio para que no subamos extremadamente las medallas y aparte para que se acumulen rivales en el mapa, porque si atacamos todos los días, por ahí hay veces que nos van a tocar días donde no tengamos, vamos a tener 0 rivales en el mapa, entonces por ahí hay que dejar descansarlo aunque sea un día, ¿sí? Y que se llenen de rivales para que tengamos de dónde sacar recursos. Me estaban pidiendo algunos amigos que comparta ataques con guerreros. Así que vamos a hacerlo el día de hoy. Aprovechando la cuenta peque que tenemos que farmear. Vamos a farmear con guerreros. Para esto importante. Vamos con los consejitos de paso, ¿no? Importante tener mínimo 3 estatuas de energía. Y si vamos a salir a farmear y hacer un buen farmeo para mejorando una defensa cara o un edificio caro, lo que sea. La obra maestra recompensa el recurso. Si ustedes tienen 2 guardianes, 3 guardianes, siempre tienen que ir dopado para que hagamos un buen farmeo rápido y que no demoremos tanto y bueno, y que no perdamos tiempo, ¿no? Así que vamos a, si ustedes tienen 4 de energía, mejor. Pero con que dopen 3 ya es suficiente. La de daño siempre dopada. En este caso con más razón porque es una estatua pequeña, una obra maestra de 19% que tengo nada más. Entonces sí es obligatorio doparla. Lo que es salud no hace falta porque los guerreros... con que los cuidemos el tema de limpiar bien el camino, el tema de las minas, no vamos a necesitar tanta salud. Así que la salud no hace falta dopar ahí. En lo que es el taller de escultura vamos a dejar creando algo más porque está parada sin trabajar. Vamos a dejar estatuas de hielo que tengo muchas ahí. Bueno, acá me sale una notificación, tenemos el cofre diario, el de operación de los chicos de Manco en Acción me están aquí manteniendo, así que gracias a los chicos de Manco en Acción por no expulsarme, por no echarme a la basura y por, bueno, regalarme los diamantitos todos los días, ¿no? Gracias chicos por hacerme la aguanta aquí. Hasta el siguiente operación en vivo, ¿no? Que calculo que va a ser dentro de poco, no me echen. Así que bueno. Y también tenemos regalo disponible por 3 horas más. Oro gratis, dice. Un poquito de oro, que bueno, no viene mal. No viene mal. Y bueno, siguen las mismas ofertas. Yo calculo que si viene el regalo de oro hoy, yo calculo que en estos días van a estar regalando otras cositas. Si tenemos suerte, algo interesante vendrá. Pero bueno, esperemos a ver si siguen los regalos. Bueno, a ver. Vamos al mapa. Tenemos Doctor Terror hoy también. Bueno, en caso de que falte recursos, sabemos de dónde sacar. Bien, primer rival. Esperen, amigos, esperen, ¿qué estoy haciendo? No cambié tropa. Salimos. Vamos a cambiar tropa. Hoy toca full guerrero. Y eso va con Caban y el escudo de cristal. Sí o sí. La mejor habilidad para usar con guerreros. Hasta que desbloqueemos Bullet. Que Bullet se desbloquea en cuartel 19. Ya estamos en cuartel 18. Así que el próximo cuartel ya tendremos al Bullet. Y ya Bullet es la magia, porque ya con Bully se puede atacar con cualquier combo. Tanques, sucas, guerreros, antorcheros, de todo se puede hacer con Bully. Así que nada, ahora guerreros, hasta que no saquemos Bully, se lo puede combinar muy bien con Caban y su escudo de hielo. Su escudo de hielo. Ahí está bien seleccionado. Ok, bueno. Vamos entonces al ataque. El ataque de guerrero es muy sencillo. Hay que solamente elegir un camino, trazar un camino al cuartel y procurar que ese camino sea el más limpio posible de minas. Si vemos, en este caso, como pueden ver, hay minas en la izquierda, al centro y a la derecha. Aquí a la derecha también hay minas. Entonces, obviamente, en este caso el cuartel está tan cerca a la playa, no está aquí al fondo. Entonces tenemos opción de entrar por el medio. Sería lo más fácil y no dar, digamos, una vuelta por la izquierda y después ir al medio, porque no tendría sentido. Lo más derechito y lo más cercano es por el centro. Entonces en este caso hay que limpiar, procurar que el camino del medio esté limpio. También recuerden que los guerreros se mueven haciendo paradas. No es que vamos a tirar de un solo tirón al cuartel, venga al cuartel. No, hay que hacer una, 2 o 3 paradas. Bueno, lo más recomendable es 2 paradas y llegar al cuartel. En este caso, como estamos tan cerquita del cuartel, vamos a hacer una parada y recién vengar al cuartel. ¿Ok? ¿Para qué? Para que los guerreros se manejen lo más juntos posible y que la caminata al cuartel sea prolija y que no se estén comiendo minas de todos lados. ¿Ok? Entonces arrancamos así. Voy a quitarme las minas boom. Intentaré quitarme las minas boom que pueda. Espero que es bien. Y las minas comunes que también
salgan. Uf, casi si se quitaba esa mina boom de aquí era un éxito, pero casi. No importa, está bien. Quedó una mina común. Una mina común que quede, amigos, no pasa nada. Dos minas comunes verdes que queden, no pasa nada, porque el Caban lo puede curar. Ahora si ya quedan 4 minas, ahí ya los guerreros van a morir. Entonces cuidado con eso, no se confíen. Con 2 minas que se pisen es suficiente, ¿ok? En el desembarque siempre es con humo, porque en este caso, bueno, algunos casos, a veces no tanto, pero por la duda mejor no arriesgarse. En este caso hay lanzacohetes que pegan en la orilla y hay dinamitero y hay un cono. Entonces sí o sí el desembarque es con humo rápido. Y Caban siempre primero, ¿ok? Vamos. Caban siempre primero, al centro. Ahí vamos. Bengala al colmo para empezar. Como les dije, es la primera parada del conmocionador. Siempre se mueven haciendo paradas en algún edificio, defensa o en algún edificio. Y de ahí recién la segunda parada, que ya sería el cuartel, que sería la parada final. Y miren a Caban. Caban bajo el humo va reponiendo la salud de los guerreros. Entonces una vez que se acaba la cortina de humo, activamos el escudo de hielo de Caban constantemente hasta que nos quedemos sin energía. Y hasta eso ya los guerreros liquidan el cuartel. La jugada es bastante sencilla. Ok. La jugada es bastante sencilla. Pero obviamente es cuestión de que ustedes se memoricen lo que tienen que hacer. O una vez que ustedes se memoricen la jugada, después ya les sale fácil. Importante que no se olviden siempre los pasos, ¿no? Revisar el camino, desembarcar con humo, con cuidado. Bueno, hay algunos diseños, a ver si me encuentro alguno, que no tienen nada de defensa en la orilla de la playa. Esos diseños se pueden desembarcar sin humo. Pero bueno, son rara vez que aparecen diseños que no tengan nada en la orilla de la playa, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un dinamitero que tiene un buen alcance, entonces para no perder ningún guerrero de entrada es mejor asegurar ya tirando humos desde el comienzo. Bueno, este diseño también es igual al anterior, ¿sí? Tiene un cuartel que está bien cerca de la playa y tiene para que hagamos un camino por el centro sin problemas. Recuerden también, como les digo, recordad que los guerreros hacen paradas en edificios, o sea que usted tiene que tirar una bengala sí o sí a la primera defensa para que los guerreros se agrupen ahí y sea fácil taparlos con humo y que no se estén yendo por cualquier lado. Si ustedes no vamos dirigiendo con bengalas, los guerreros se van por cualquier lado, entonces siempre acordarse de eso. Bueno, vamos primero que nada, como dije, vamos a elegir el camino del centro, entonces tiramos una ráfaga tratando de sacar todas las minas posibles, ¿ok? Y bueno, nos cercioramos que más o menos está todo limpio. Si en caso de que haya alguna mina shock, mina boom por ahí molestando, se usa la artillería para terminar de sacarlas, ¿ok? Pero siempre con una rafaita creo que es suficiente aquí. Así que vamos a darle. Una, dos. Uy, 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 uy. Demoré mucho, amigos, en la bengala, ¿eh? Demoré demasiado en la bengala. Bengalas al cuartel y 3 cortinas. Con 2 cortinas era suficiente. Tiré 3 porque el Cabán ya lo veía muerto, ¿eh? Me agarró un poco de cagazo por Cabán. Porque la verdad que con 2 humos llegábamos fácil al cuartel. ¿Ok? Tuve que hacer los humos más apretadito y tirar 3 como para que Cabán, por las dudas, no se muera. Sí. Y bueno, igual la verdad que, como digo, este ataque ocupa mucha energía. Porque ustedes tienen que tirar al final, una vez que ya se está por acabar el humo y están por activar el escudo de Cabán, tienen que también tirar shock a los conmocionadores. ¿Sí? En este caso hay un solo conmo, pero si usted le toca una base que tiene 2 conmos, tienen que shockear los 2 conmos en ambos lados y estar activando constantemente el escudo de Cabán. Entonces consume mucha energía el ataque. Vamos, nivel 71. Vamos a ver cuántos recursos. Una cantidad de recursos decente. Bueno, este es un rival level 71 con un cuartel 24 que tiene 220.000 de salud, que es un montón. Entonces, y este tiene doble conmo. Entonces aquí les digo que sí o sí usted hay que tirar doble shock y el resto que nos quede puro escudo de hielo de Caban, ¿ok?
Y bueno, acá como el cuartel está medio al centro de la base, igual lo mismo vamos a hacerlo al recorrido por el medio. Y la primera parada sería el cañón boom y de ahí nos queda derechito para llegar al cuartel. ¿Ok? Aparte, por lo que veo, las minas solamente están aquí en la entrada. Así que tiramos una ráfaga aquí. Con suerte me quito todas las minas boom. Excelente, ya tenemos el para caminar derechito al boom sin problemas. Así que tiramos dos humos aquí. Bengala al cañón boom. Tapamos con humo. Bengala al cuartel. Y como pueden ver, el humo siempre va. Tienen que tirarlo rápido para que llegue el humo antes que los guerreros, ¿ok? Si no, obviamente van a tener problemas. Siempre anticipando los humos. Bueno, doble shock y activo escudo de Kabam. Uy, 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 amigos, esto tiene demasiada salud. Uy, no, guerreros, amigos. A ver, para que esta base caiga, amigos, necesitamos más daño de tropa. Aquí, al comienzo fue rapidísimo, pero el último trecho de salud del cuartel ese no pudimos bajarlo. Y creo que, y a comparación del azúcar, los guerreros son más débiles, porque los guerreros lo tengo al level 15 y hacen un daño de 350 más el extra por estatua de unos 500, podríamos decir, por golpe. En cambio, el azúcar tenemos un daño de 400, de 600 por golpe. Y yo, obviamente, que Zucas llevamos el doble o el triple de guerreros. Entonces, son más fuertes las Zucas. En este caso, para que pueda tumbar esa base con guerreros, realmente me hace falta tener un guardián más de tropa y también doparlo. Dopar el otro, dopar los dos guardianes para que pueda bajar eso con guerreros. En todo caso, igual voy a dopar el guardián este. Voy a doparlo para ver si tenemos algún cambio en esa base. Porque creo que me haría falta dopar un guardián más de daño para tener ese poder suficiente para este cuartel. Porque son, ¿cuánto de salud? 220.000. Para guerreros level 15 es bastante. Vamos a intentarlo otra vez. Me quito la mina de entrada. Pensé por poco que esa mina, esa Shockman no la alcanzaba a quitar. Ahí, primer parada, el cañón boom. Excelente. Veo que Caban en esta ocasión, amigos, no se cuidó Caban, No, qué salame Caban, amigos. Se quedó... Bueno, veamos el daño de los guerreros. No es suficiente, no es suficiente. Sí o sí, amigos, necesitamos tener un guardián más de daño y que esté dopada. Para que tengamos el daño suficiente para bajar un cuartel 24. O sea que, cuidado con eso. Guerreros level 15 no pueden todavía con cuarteles 24, no se puede. Tal vez cuarteles 20, 21 se puede, pero 23, 24, esos niveles ya con guerreros level 15 es imposible. Para ese caso ya necesitamos de sí o sí utilizar las Zucas. Con la Zuka vamos a tener el poder suficiente para bajar ese cordel. Y las Zucas las tengo en esta cuenta, creo que las tengo level 18, si no me equivoco. A ver, me fijo. Sí, las tengo al 18. Vamos a poner Zucas más Brick y Grito. Muy bien, vamos tanteando por dónde vamos a poder ingresar. Creo que por este lado está más lindo, ¿eh? Sí, por este lado está más lindo. Bien. Solamente limpiaría las minas de la entrada. Excelente.
Y bengala final bajo el LCD, la parte izquierda. Bien. Activamos habilidad de Sargento Brick. Bengala de aquí al cuartel y vamos con el shock. 1, 2, 3, 4. Uy, no me alcanza para el colmo, Uy, 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 amigos, no me alcanza para el colmo, pero no importa. No importa, igual azúcar. La cuarta parte, la azúcar que no quedó choqueada, tumbó el cuartel. Así que ahí lo tenemos. Con Zuka, si lo comparamos con guerreros, son mucho más fuertes. Pero no significa que los guerreros no sirvan. Son muy buenos también los guerreros, pero como les decía, falta más estatuas de daño de tropas para que el ataque guerrero sea realmente fuerte. Con un guardián más que tengamos de daño y dopada, podríamos bajar cualquier rival, aunque sea cuartel 24, ¿no? Como el que acabamos de tumbar con Zukas. Con Zukas level 18 ya se puede tumbar cualquier cosa. Son bastante fuertes. Bueno, volvamos por los guerreros y hacemos un ataque más, a ver. Vamos con guerrero y Caban, que sería mala. O si no, también otra cosa que pueden intentar para que los guerreros tengan más poder es meterlo con Brick y Grito. En ese caso sí que tendrían mucho más poder. Vamos a intentarlo ya que estamos aquí. Pero es más difícil. Es mucho más fácil usarlo con Caban al ataque. Pero con Sargento Brick sí que pueden hacer. Con el Grito pueden hacer que los guerreros peguen súper fuerte y que puedan tumbar un cuartel 24. Pero el ataque sí que es más complicado. Y lo tendrían que practicar mucho más. Porque para que el ataque salga bien, tienen que tirar humos reanticipados para un costado y soltar primero la brick, lo cual es un poco complicado. Ya si ustedes tienen mucha experiencia lo van a poder sacar fácil, pero si ustedes lo practican mucho lo van a sacar fácil, pero desde el comienzo les conviene jugar con Caban, que es mucho más fácil la jugada. Yo voy a hacer una con brick para que vean. Y aparte otro detalle es que si lo llevan con Brick y Grito, el ataque más potente, pero no van a tener un héroe que le esté curando, reponiendo la salud de los guerreros. Entonces tienen que tener, todavía con Brick, tendrían que tener mucho más cuidado en no comerse ni una mina, porque ahí sí que pueden perder muchos guerreros si no hacen una buena limpieza. Miren cómo es el ataque. Hay que tirar una bengala al lado del cuartel, no al cuartel, al lado del cuartel. ¿Sí? Cosa de que la Brick llegue hasta el fondo y que el efecto del grito esté cerca de los guerreros, si no, obviamente que el efecto no llega. Entonces ahí usan el grito, shock, y entonces los guerreros sí que ahora tienen mucha más fuerza y pueden tumbar sin problema. Aparte pegan más rápido con el grito. Digamos, esta es otra opción también de potenciar más los guerreros de nivel bajo, pero es más difícil. Depende también del diseño de los rivales. Hay rivales que tienen diseños fáciles, hay otros que tienen mejores diseños y pues se puede complicar más. También eso depende de los rivales que tenga. Acá tenemos un level 51 que cuartel 20. Y este tiene solamente 140.000 de salud. Este tendría que caer sin problema. Porque el otro que estábamos luchando hace rato era un cuartel 24 con 220. Ese sí que costó un montón. Pero este no tendrá que costar nada y cae rápido. Tiene doble colmo, pero igual no es problema. Vamos. Limpiamos las minas para poder pasar por aquí. Recuerden que el ataque con Brick siempre es por un lado del cuartel, nunca por el medio, no sirve por el medio. A menos que, bueno, al menos que los costados estén repletos de minas y por el medio esté limpio, entran por el medio. Pero en esta ocasión, por el medio está lleno de minas boom, entonces es mucho mejor igual entrar por un lado. Bengala al lado del cuartel, a la misma altura, entonces tiramos doble cortina de humo, derecha e izquierda. Y entonces ahí nos queda la brick bien calzada cerca de los guerreros. Y tapada con humo. Importante que la brick quede tapada con humo. Y entonces ahí activamos el grito y les da mucho efecto a los guerreros. Le damos potencia. Así que bueno, digamos, es una estrategia para que la practiquen. Es buena. Y se puede mejorar aumentando el daño de tropas. Sí. Y yo ahora estoy utilizando, ¿cuánto? Energía, estoy utilizando 3 estatuas. Y la verdad que es suficiente. No necesitan más que 3. Ya, si ustedes pueden ponerle 4 después, le ponen 4. Pero a medida que vayamos mejorando el cuartel, obviamente vamos a ir agregando más estatuas.
vamos a poder aumentar más energía y más daño de tropa, ¿no? Así que bueno, ¿qué vamos a mejorar el día de hoy? ¿Qué nos alcanza con esto? A ver, ahí tenemos un poco más de recursos. Para el cañón boom falta 140.000 de madera, amigos. O sea, sería una base más. ¿Esto cuánto nos da esta base pequeña? 140.000 de madera falta. Excelente. Esta base pequeñita, amigos, me pueden dar para mejorar el cañón boom al level 10. Sería buenísimo. Vamos a hacerla rápido con guerreros. Miren acá cómo se van a ir comiendo, amigos, las minas, Uy, se comieron la Shockman, se comieron la mina boom también. Tiro botiquín. A full botiquín. Como son edificios de bajo nivel, no... Las metras y los lanzacohetes y morteros no hacen daño. Lo único que pegan fuerte son los cañones. Estas son bases muy sencillas, que la podemos hacer rápido. 112.000 de madera. Vamos por la última. Y listo. Una más. Excelente. Tiro full botiquín porque hay muchas minas. Full boti. Excelente. Grito de brick. Y... doble shock. ¿Me alcanza para doble shock? Listo. Pueden utilizar estas bases pequeñas para practicarlo. Si no, igual ya saben, tienen el desafío amistoso que pueden compartirlo con el chat, con sus compañeros de clan, de fuerza operativa. Comparten en el chat, comparten sus desafíos y ahí practican el ataque de guerreros, que es muy sencillo. Bien, ahora sí, cañón boom al level 10. Y con el oro compramos cuarzo. Que esperen que... Si no me equivoco, esto faltaba maxear, ¿no? Pero tenemos que tener 900 de cuarzo. Lo bueno es que ya tengo el almacenamiento, como pueden ver, a 1000. Ya puedo almacenar 1000 de cuarzo. Así que recuerden que el mejor momento para mejorar las tribus, esto igual lo puedo decir en otro video, pero es el mega cangrejo. Y el mega cangrejo llega este viernes. Entonces va a ser excelente para que nosotros podamos llenar todo el cuarzo a tope y poder maxear las tribus, porque con el cangrejo tenemos muchos recursos que sobra, entonces es el mejor momento para maxear tribus y mejorar tribus, ¿no? Así que bueno, importante eso. Bueno, nos vemos más tarde. Si puedo subir algo más tarde, subo. Si quieren ver otro tipo de ataque con otra tropa, me lo dejan en la parte de los comentarios. Y si no, bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima. Un saludo, un abrazo. Chau, chau.